está funcionando bastante bien. Dicho lo cual, voy a dar paso al primer ponente, quien no es otro que Antonio Ibáñez. Él nos va a hablar del análisis del cliente como base de las estrategias del comercio móvil, del mobile commerce. Él es director de Damon Quest desde 2013 en Deloitte, y yo no voy a decir mucho más, Antonio, porque lleva aquí ya mucho rato con su maleta esperando. Nada más pediros a todos un fuerte aplauso para él, animaros a que participéis. Gracias. Y os dejo con Antonio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. La verdad es que es una gozada ver un salón como este, tan lleno. Cuando Samuel y el resto de organizadores me comentaron que viniese a abrir la jornada, pues la verdad es que la idea me encantó. Luego, cuando fui viendo los ponentes que me seguían, me empecé a asustar, porque dije, ostras, con los ponentes y con las marcas que van a venir a explicar su historia, yo casi mejor que haga un poco de telonero y hable de lo mío, ¿no? No vaya a ser que meta mucho la pata. Bueno, ahora en serio, yo creo que mi papel de telonero, mi objetivo es calentar un poco la sala, ¿vale? Calentarla y empezar a prepararos para el resto de ponentes que sé que vienen con un conjunto de mensajes hiperpotentes y mucho más enfocados al mobile y al objetivo del congreso. Yo quiero empezar con algo y voy a empezar con papel. Fijaros que estamos hablando de ON, pero quiero empezar con papel. Seguramente muchos de vosotros leísteis la noticia de ayer de Alibaba, ¿vale? Del Double 11. No sé si quién lo ha leído, quién no. Bueno, es una noticia que estaba en la contra de expansión, estaba en la parte de economía de muchos periódicos y que al principio parecía un poco, ha pasado un poco desapercibida, a no ser que te leyese los números, ¿vale? Estos señores montaron el día del soltero, ¿vale? El 11 del 11, similar a los Black Friday o a el día de San Valentín, etcétera, etcétera. Y este pasado 11 del 11, es decir, antes de ayer, vendieron en un día la friolera de 9.339 millones de dólares. Yo, o sea, la primera vez que lo leí dije, no puede ser, el dato está mal. El periodista ha puesto una coma a la derecha o a la izquierda, dije, no puede ser. Entonces empecé a mirarlo en más sitios. Y yo, no, son 9.339 millones de dólares. Pero luego hay otra noticia adicional a esto, cuando empiezas a rascar, es que el 70% de esta cifra lo vendieron en mobile. O bien en origen en mobile, cierre, ¿vale? Lo que es la friolera de, si he hecho bien los números, 6.537 millones de dólares en un día, mobile, un player Alibaba. Esto lo pasamos a nuestros euros, no sé cómo está el ratio de conversión, se nos va a unos 5.270 millones de euros. Yo creo que esta noticia daría para encerrarnos aquí hoy en el Congreso y solamente hablar de esto, ¿vale? Porque yo personalmente os digo que me cuesta muchísimo visualizarlo. O sea, visualizar, independientemente de que la escala de China es la que es, esto estamos todos de acuerdo, pero visualizar que un player, un día, vía mobile, vende 5.270 millones de euros, pues me cuesta visualizarlo. Me cuesta visualizarlo, sobre todo si lo pongo en términos, pues, por ejemplo, de un jugador que tiene, obviamente es también on, pero es fundamentalmente off, tipo el Corte Inglés, que las cifras, pues sabéis que las cifras del Corte Inglés, pues yo recuerdo, por ejemplo, la cifra del 2012, pues terminó en unos 14.500 millones de euros, ¿vale? 5.270 sobre 14.500, ya voy a dejar de hacer cuentas, pues es más o menos como la tercera parte. O sea, estamos hablando de que hay un jugador que a través del móvil en un día vende lo que vende el Corte Inglés en, si no me equivoco, la tercera parte son 4 meses, ¿no? Yo, sinceramente, me cuesta encajarlo, ¿vale? Yo creo que independientemente de que China tenga una naturaleza, etcétera, bueno, esto viene tremendamente en serio. Y cuando planteé la ponencia, he intentado huir de los típicos datos. O sea, yo creo que los datos, si nos empezamos a poner aquí datos de lo que va a pasar con esto y cómo va a crecer, etcétera, pues yo creo que todos nos vamos a equivocar, igual que se equivocan los economistas con las previsiones de futuro. La realidad es que ya no hay que hablar mucho del futuro, hay que hablar de una realidad presente. Y yo la vertiente que le he querido dar a todo esto ha sido hablar de lo que trabajamos fundamentalmente en Diamond Quest, ¿vale? Que es la vertiente cliente, ¿vale? Y ahí sí que voy a compartir con vosotros algunos temas alrededor del mundo del cliente, insisto, simplemente para calentar el ambiente y para que el resto de ponentes empiecen a hablar de temas de verdad relevantes.
ahora más que nunca el cliente tiene el poder. Mirar, ya para mí en el marketing hay como un antes de Cristo y un después de Cristo. Para mí Cristo es Philip Kotler, soy un poco radical, tuve la suerte de estar en Kellogg con él, y Philip Kotler ya en los 80 o incluso antes empezaba a decir que el cliente era de verdad el único activo de las compañías y que el único objetivo era conseguir que el cliente estuviese más tiempo con nosotros, le pudiésemos vender más, etcétera, etcétera. Lo decía Philip Kotler hace mucho tiempo. Ahora realmente no solamente esto es verdad, sino que además el cliente tiene el poder porque la evolución tecnológica y todo lo que está pasando alrededor del mundo digital le está dando de forma radical el poder. O sea, en el balance fabricante, distribuidor, cliente, usuario final o cliente final, en todos los sectores el poder se está balanceando de forma radical hacia el cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues están pasando cosas pues como esta, es decir, hoy por hoy sacamos nuestro smartphone, sea la marca que sea, y tenemos una capacidad de procesamiento de datos pues similar a la que tenía la NASA en el 69, ¿vale? Cuando llegamos a la Luna, cuando supuestamente llegamos a la Luna, ¿vale? O similar a la que tenía Wall Street en los años 80. ¿Vale? Esto lo pasamos como muy rápido, pero otra vez deberíamos reflexionar sobre lo que llevamos o la maquinita que llevamos en el bolsillo. Esto está cambiando bastante porque además esa tecnología se ha democratizado. O sea, yo esto no lo recuerdo, está en blanco y negro, pero sí que lo recuerdo en color, ¿vale? Y una televisión en su origen costaba en aquella época unos $500, ¿vale? Que traducido con los ratios de inflación correspondientes ahora serían unos $30.000, ¿vale? No voy a entrar en si el nuevo iPhone 6 es caro o no, pero obviamente es una tecnología asequible. Estamos hablando de smartphones asequibles y estamos hablando de tecnologías que hacen mucho más a un precio mucho más económico, ¿vale? Entonces estamos hablando de que la tecnología se ha democratizado de forma radical y estamos hablando de que tenemos una capacidad de procesamiento y una serie de habilidades que antes no teníamos ni de lejos. Esto está llegando a todos, o sea, está llegando a todos. Bueno, pues yo que tuve, bueno, pues tuve no sé si la situación de dejar mi ciudad natal pues con poquitos años, pues siempre he tenido una muy buena relación con mi madre, pero ahora el WhatsApp, vamos, es fantástico, o sea, es una relación permanente, ¿vale? Yo creo que esto está llegando a todo el mundo y lo vamos viendo en las ciudades. Mirad, esto es una ciudad de Noruega, no es China, o sea, no os traigo un ejemplo chino. Esto es, en Noruega empiezan a definir unos carriles, ¿vale? Para ir hablando y visualizando tu móvil, ¿vale? Esto es una realidad, o sea, yo creo que esto está pasando. Aquí tenéis algunos datos también. ¿Cómo usamos nuestro smartphone? Bueno, pues el 67% acostados en la cama, ¿vale? Hablamos del 20% en el baño. Yo creo que ese dato está mal, la gente no se atreve a decirlo en las encuestas, seguramente será superior, ¿vale? Pero está en nuestra vida, o sea, está permanentemente en nuestra vida. Esto ha cambiado de forma radical y está también en nuestros hábitos de compra y en nuestros hábitos de consumo, ¿vale? Mirad, esto es un hogar que, bueno, no sé español, pero quizás en España está todavía por encima. Es un hogar actual, lo que está pasando en la actualidad. Nos encontramos con una penetración brutal del smartphone y de la tablet en el hogar. No hablo de dentro del individuo adulto, etcétera, etcétera, no, estoy hablando del hogar. Estamos hablando de que hay un 22% de multi-screening en diferentes pantallas al mismo tiempo que estás haciendo una cosa, estás haciendo otra, un 53% de multitarea. Esta es la realidad. Y esto lo estamos viendo en nuestras casas porque nos ponemos el tablet delante de la televisión, ¿vale? Y estamos viendo a nuestros hijos pues, que manejan a la vez el tablet, el ordenador, el smartphone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha llegado para quedarse, insisto, yo no quiero hablar de futuro, o sea, creo que esto lo tenemos aquí, tenemos que gestionarlo y tenemos que sacarle valor en la medida de lo posible, ¿vale? La vertiente de sacarle valor, a mí me gusta la vertiente del cliente. O sea, bueno, esto de Alibaba, de ese importe en un día, bueno, pues todo esto en algún momento yo creo que se estabilizará. O sea, obviamente el mobile va a ir recogiendo volumen de otros canales, todos somos omnicanales, ¿vale? Y esto en algún momento se va a terminar estabilizando, ¿vale? Cuando se estabilice, la ventaja competitiva que hoy por hoy te aporta la tecnología y que un jugador de verdad que esté bien en tecnología a través del smartphone tiene una ventaja competitiva, está claro, esa ventaja competitiva se va a diluir y volveremos otra vez a un escenario donde la ventaja competitiva la vamos a tener en el conocimiento del cliente, ¿vale? Porque el cliente lo que sí que va a pasar en el futuro es que va a seguir siendo el rey y cada vez más va a tener información, va a poder opinar sobre nosotros, va a poder sacarnos de un mercado
etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso os quería hablar de cómo podemos conocer al cliente. Dejadme empezar con un vídeo, que a mí me encanta porque yo creo que es bastante representativo de lo que podemos llegar a hacer con un cliente y lo que está esperando nuestro cliente, ¿vale? Desde el punto de vista de contacto con su proveedor, con su empresa. Bueno, ¿por qué os pongo este vídeo? Bueno, pues porque la realidad es que, aunque a no ser que nuestro negocio sea un pure en online, mobile, etcétera, etcétera, la realidad es que en nuestros negocios vamos a tener que mezclar el mundo off con el mundo on, ¿vale? Y vamos a tener que seguir segmentando y conociendo a nuestros clientes. Y muchas veces el punto de partida, que suele ser el del mundo off, y a veces unido con transaccional del mundo on, aunque le metamos marketing automation por detrás, etcétera, etcétera, el punto de partida es muy malo. O sea, yo lo que me encuentro, voy trabajando con muchas organizaciones, es que el conocimiento que tienen las organizaciones de su cliente es muy malo. Normalmente el conocimiento suele ser sociodemográfico o transaccional. Y esto, en mi opinión, que soy un creyente total de que la gente nos movemos por necesidades y por emociones, yo creo que, en mi opinión, esto no vale. O mejor dicho, no vale para diferenciarte del resto, ¿vale? Habitualmente, las compañías un consumidor conocen esto. ¿Perdón? We're different. We see things differently. No, saltamos. Vale. Habitualmente las compañías de los consumidores conocen esto, ¿vale? Conocen, bueno, pues el nombre, muchas veces el email es incorrecto, otras veces la dirección es incorrecta, el teléfono muchas veces tampoco coincide con la realidad. Conocen datos transaccionales. Está hablando en este caso de un banco, ¿vale? Conocen pues cuánto hay en la cuenta, ¿vale? Y desde cuándo es cliente. Esto no es suficiente en el mundo, obviamente en el mundo off y por supuesto en el mundo on. Tenemos que dar un salto, tenemos que empezar a conocer cómo es la persona, a qué se dedica, ¿vale? En este caso, bueno, pues esta persona es un profesional liberal y tiene un uso intensivo de la tarjeta de crédito. Y tenemos que llegar a más, tenemos que conocer pues qué tipo de necesidades tiene. Esta persona pues, ha gastado 80% en viajes y restaurantes en sus tarjetas. El último mes ha reducido su volumen de operaciones con el banco de forma significativa. Tiene una hipoteca con otro banco y acaba de montar un estudio de arquitectura, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Yo creo que sea un negocio off o sea un negocio on, el conocer en profundidad al cliente es base de diferenciación. Si tú conoces al cliente, puedes adaptarte a su necesidad y puedes ofrecerle algo ligeramente diferente, ¿vale? Que como se adapta a su necesidad, la probabilidad de que te lo compre sea superior. Es así de sencillo, ¿vale? ¿Esto qué nos implica? Bueno, pues que obviamente en nuestro mundo, estamos hablando de miles de clientes, miles de contactos, miles de momentos y todos aparentemente únicos. O sea, cuando yo cierro y compro un coche pequeñito para mi hijo en Amazon, ese momento es único, ¿vale? Y tiene una necesidad única, ¿de acuerdo? Esto ha cambiado la forma de gestionar las segmentaciones, el conocimiento del cliente, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a un concepto de segmentación radicalmente diferente. Tenemos que ir a un concepto de segmentación o de marketing masivamente individualizado, ¿de acuerdo?
Pero lo que hay detrás de este conocimiento del cliente, de esta segmentación, es clave, ¿vale?, para estructurar nuestros negocios, incluso para estructurar qué peso le damos a cada uno de los canales. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar aquí porque no quiero extenderme demasiado, simplemente quedarnos con la copla de que de verdad tenemos que profundizar mucho más en el conocimiento del cliente. Fijaros esto qué implicaciones tiene, y es la última parte que quería compartir con vosotros. Esto tiene implicaciones en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, ¿vale? Y hoy por hoy el punto de partida, otra vez en muchas compañías, es bastante malo. Es decir, cuando ya tenemos una situación en la que nos estamos moviendo de tener bastante off hacia un on y queremos hacer algunas cositas un poco especiales, habitualmente dependemos muchísimo de gente que acaba de entrar en la compañía y muchas veces las cosas salen mal. Os pongo un ejemplo simulado, pero es bastante ilustrativo de lo que puede estar pasando en una compañía hoy por hoy a la hora de lanzar una campaña o una acción segmentada. Pongo un vídeo. Tenéis que ir leyendo. Bueno, oye, fuera de esta pequeña broma, esto está obviamente bastante llevado al extremo y bastante en caricatura, ¿no? Pero voy a dejar fuera a los jugadores puros, que la historia es diferente y el origen es bastante diferente. Los jugadores que estáis o estamos evolucionando de un mundo off a un mundo medio off, medio on, omnicanal. A mí la palabra omnicanal personalmente ya no me gusta porque yo creo que superamos, los consumidores superamos ese concepto, ¿no? Pues en los jugadores que estamos evolucionando allí hay un mismatch muy importante en capacidades analíticas y en capacidades de equipos, ¿vale? Yo creo, de hecho, que hay... ¿Otra vez tenemos el mismo problema? Vale. Vale. Bueno, yo creo, de hecho, que hay bastantes problemas en las compañías que imposibilitan que muchas compañías sean eficientes en el mundo que nos movemos actualmente, ¿no? De hecho, cuando entramos en muchas compañías vemos que lo primero que pasa es que la información está por silos, ¿vale? Muchas veces el mundo on tiene una información que no comparte con el mundo off, incluso dentro de la misma área. Ahora pues, recuerdo una situación de una compañía de seguros de salud, bueno, pues que el área de salud no compartía información con el resto de las áreas. Entonces, muchas veces la información está en silos.
muchas veces falta control sobre la información. O sea, cómo se actualiza, cómo la mantenemos viva, cómo esa información va evolucionando. En ocasiones también falta contenido relevante, lo que os decía. Si no somos capaces de conocer la necesidad del cliente, no podemos personalizar el contenido para nuestro cliente. Tampoco elegimos el canal adecuado. Es decir, oye, pues esto por dónde tiramos. Muchas veces el planteamiento es tirarlo por todas partes. La ejecución en tiempo real, lo que os comentaba antes. Imaginaros, este ejemplo es un ejemplo que, insisto, es una caricatura, el del vídeo, pero que a veces se asemeja a la realidad. Es decir, a veces necesitamos 3 semanas para lanzar una promoción segmentada. ¿Cómo puede ser necesitar 3 semanas para lanzar una promoción segmentada cuando un pure player está lanzando pues de una hora para la siguiente de forma absolutamente perfecta? ¿Vale? Y en definitiva, yo os diría que lo que sucede es que hay muchas organizaciones que les cuesta, van muy a remolque de todo lo que se está cociendo en este mundo y de todas las herramientas que hay alrededor para trabajar en este mundo. De hecho, la foto de herramientas alrededor de inteligencia de clientes aplicada al mundo on y al mundo off, pues es bastante dramática en el sentido de que es bastante compleja. O sea, hay gente muy especializada en Big Data Analytics, gente especializada en integración de Big Data, gente que trabaja muchísimo en Data Warehouse, gente especialista en Data March, gente que lo que hace es fundamentalmente Business Intelligence, gente que se dedica al procesamiento, otros que se dedican a las gestiones de bases de datos de Big Data. Y fijaros que aquí os he puesto algunos y la foto no es completa. O sea, esto realmente, cuando lo afrontas desde un punto de vista interno, es tremendamente complejo, ¿vale? Y, de hecho, lo que hace es que los roles de los departamentos de marketing cambien o tengan que cambiar de forma radical. Yo tuve la suerte de empezar mi carrera en Procter & Gamble, y es una escuela brutal, en P&G, y os tengo que reconocer que ahí aprendí muchísimo de marketing, pero seguramente ahora no me sirve casi nada, ¿vale? Las figuras del marketing tradicional, Product Manager, Trade Marketing, Trade Manager, etcétera, etcétera, hombre, no os voy a decir que estén obsoletas, porque no es así, pero realmente están emergiendo otras figuras muy alrededor de la información de cliente que lo llevan al extremo. Hay quien dice, ya lo sabéis, hay libros por ahí que dicen lo mismo, que el marketing de futuro va a ser todo Customer Experience. Yo tampoco me lo llevaría hasta tal extremo, pero la realidad es que en los departamentos de marketing que afrontan de verdad los canales on y off con una cierta seriedad, empieza a haber científicos de datos, que es un perfil, por cierto, bastante difícil de encontrar y bastante difícil de retener, ¿vale? Os lo digo por experiencia. Empieza a haber gente especialista o diseñadores de Customer Experience, empieza a haber gente, obviamente, creativos, empieza a haber gente que gestiona el canal, ¿vale? Todo esto es nuevo y yo creo que son profesiones perfectamente de futuro. Porque la realidad es que a la hora de ordenar todo esto, el proceso para generar ese engagement con el cliente y conocer al cliente es un proceso bastante cíclico que pivota sobre este tipo de funciones. Ya no pivota sobre la figura de un Product Manager. El concepto producto seguirá allí, pero está un poquito marginado frente al concepto cliente, ¿vale? Pivota sobre, pues para generar engagement tengo que tener información del cliente, tengo que entenderlo, lo que os decía antes, tengo que recopilar información, y cuanta más información de necesidad y más información de emoción, mejor, ¿vale? Mucho mejor que la sociodemográfica. La sociodemográfica la tendrán todos vuestros competidores. La de emoción, necesidad es diferencial. A partir de ahí tengo que planificar, ¿vale? Necesito gente que me planifique. Necesito gente que me diseñe. Tengo que construir, además tengo que tener velocidad en la escucha, en la construcción. Tengo que escuchar, ¿vale? Esto también daría para hablar bastante, pero yo creo que en el futuro los conceptos Voice of the Customer, con pulpos enganchados en los sistemas que te van preguntando de forma adecuada sin marearte como consumidor, pues esto va a ser una realidad. El saber escuchar bien al cliente y no hacer la típica encuesta de satisfacción, bueno, ya es una realidad en Estados Unidos y aquí empieza a venir bastante fuerte. A partir de escuchar tengo que revisar, optimizar y tengo otra vez que volver a entender, ¿vale? Nosotros vemos la información del cliente y el trabajo alrededor del cliente en estas fases. O sea, es un proceso que no termina nunca, ¿de acuerdo? Y ya, yo creo que ya estoy en tiempo, entonces os quería comentar simplemente que para hacer esto, para hacer todo esto, hay dos posibles enfoques. Hay un enfoque que es desarrollo todas las capacidades in-house que necesito para esto. Eso significa que tengo que elegir qué herramientas meto detrás en Big Data, en Analytics, etcétera, etcétera, y que tengo que buscarme una serie de perfiles pues, relativamente potentes en análisis, ¿vale? O hay otra opción que es cederlo a un Marketing Lab. La figura o el concepto de Marketing Lab, nosotros en DemonQuest creo que tenemos uno pues, bastante potente. El concepto del Marketing Lab yo creo que se va a imponer. Es decir, el Marketing Lab, la ventaja que tiene es que al final, dando servicio a muchos clientes,
consigues tener siempre actualizadas todas las herramientas y consigues siempre tener el mejor equipo de analistas, ¿vale? Eso, al final, por economías de escala, hace que un servicio que en in-house pues, podría llegar a ser tremendamente caro y que te va a costar tener permanentemente actualizado, teniendo en cuenta la velocidad a la que evoluciona todo esto, pues en un Marketing Lab lo haces en outsourcing, lo recibes con una calidad extrema y te despreocupas del tema. Esto es una tendencia que también va a existir. Ya cierro. Para cerrar, como os decía, mi principal objetivo era calentar motores. Voy a poneros un vídeo que la primera vez que lo vi me puso los pelos de punta, ¿vale? El vídeo lo tenéis en YouTube, se llama We Are the Future. Os lo he traído subtitulado porque a veces a alguno de estos gamberros que hablan pues les cuesta un poquito seguirles, ¿eh? Pero el vídeo, por favor, escucharlo, porque los que vais a ver aquí van a ser los que os van a comprar o nos van a comprar dentro de unos 10 años. No mucho más, entre 5 y 10 años. Entonces, es interesante ver qué es lo que viene, ¿vale? Y cómo cambian las reglas. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, with gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, the skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Bueno, la segunda vez, la tercera vez ya no es tanto, pero la primera vez que lo ves, la verdad es que asusta un poquito, ¿no? Nada más, esto es lo que os quería contar. Yo creo que ahora hay un turno de preguntas. Por favor, que sean fáciles. Por favor, que sean. Siempre es muy duro hacer la primera pregunta, entonces imaginad que ya se ha hecho y que ha sido muy estúpida y que la que viene ahora es la segunda, que eso facilita mucho las cosas. Tenemos a dos chicas con dos micrófonos, por si alguien se anima a hacer alguna pregunta, y si no, yo lanzo alguna de las que te hacen a través de nuestro hashtag en las redes sociales. ¿Alguien? Es temprano, es por la mañana, el desayuno viene en un rato, pero tranquilos que no vamos a cambiar la dieta hoy y comernos a la gente que pregunta, porque ya tenemos una edad, una. No voy a decir cuál, pero una. Mucho éxito, algunas de las cosas que has contado en las redes sociales. No te puedes imaginar cómo ha gustado el carril para móviles. Es la cosa que más se está retuiteando, y además hay gente que ya ha encontrado un carril para móviles igual que el que te has enseñado en Noruega en China. Más muy bonito, una cosa muy bien hecha. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oye, una pregunta que te hacen en las redes sociales. Katy Céspedes dice, ¿cuáles son los dos retos principales alrededor del análisis del cliente que tú ves? Que los sintetices en dos. Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿vale? La primera, como os decía, es saltar la barrera de los sociodemográficos e incluso de las necesidades y llegar a lo emocional. Cuando veis las marcas que de verdad enganchan, y no quiero utilizar las marcas manidas que conocéis todos, pero las marcas que de verdad enganchan, que generan un engagement brutal con el consumidor, el engagement es fundamentalmente emocional. Los beneficios están, pero fundamentalmente es emocional. Entonces, el primer reto es poder llegar a conocer emociones, y eso diría que es complicado. Segundo reto, yo creo que es la actualización de la información. O
sea, hay gente que lo hace bastante bien, que, ostras, que hace unas segmentaciones avanzadas espectaculares, pero eso está tremendamente, o sea, es tremendamente dinámico. El segundo reto para mí es ser capaz de eso, mantenerlo vivo y tenerlo pues, actualizado al instante, permanentemente. Porque los consumidores realmente a veces actuamos de una manera, a veces actuamos de otra. Y el mismo consumidor que es mega premium y que no se cuestiona el precio de un bolso marca X para su esposa en un cumpleaños, pues luego se está cuestionando si en el bar de la esquina le han subido el cortado a 1,70 €, ¿vale? Entonces, yo creo que están los dos, llegar a la emoción y ser capaces de tener una actualización de esa información de cliente muy en continuo. Para no retenerte mucho y también para dar paso a la siguiente ponencia, ¿alguna pregunta en la sala o vamos con la siguiente? Mira, ahí hay una pregunta. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo trabajo en marketing para CPay Plus. Es una empresa también de tecnología y de medios de pago online y también presencial. Y esto que tú comentas acerca de conocer las emociones es algo que, bueno, que en marketing es muy importante, pero sobre todo cuando estamos hablando de un tangible. Cuando estamos hablando de un intangible, mi pregunta más concreta es ¿cómo o a través de qué técnica podemos conocer las emociones de ese consumidor que está comprando por un teléfono o por online? ¿Cómo podemos llegar a conocer esas emociones y adicionalmente sabiendo que son emociones tan particulares y específicas dependiendo de los diferentes segmentos de consumidores que hay? ¿Cómo? Te voy a hacer pasar mucha vergüenza. Por favor, aplaudidla, que se ha animado con la primera pregunta. Ahora sí. Bueno, yo te diría, a ver, te cuento lo que nosotros hacemos, porque la verdad es que es complejo. Hay tres opciones, ¿vale? La primera es preguntar. Preguntar. Entonces, preguntar es muy difícil y muy caro. Tienes que, bueno, te cuesta mucho dinero porque montas unos sistemas que se enganchan a tus sistemas y es complicado. O es muy difícil porque tienes que elegir espacios muestrales, preguntar, a partir de hacer extrapolaciones y tal. Primera vía, que a mí personalmente no me gusta. Sí que me gusta para necesidades, no me gusta para emociones. Segunda vía, la que yo creo que está funcionando más hoy en día. La gente deja rastro de emociones, ¿vale? Las deja fundamentalmente en las redes sociales. Y es un rastro que puedes seguir. O sea, cuando alguien en un comentario de una marca se atreve a poner una foto, ¿vale? No sé si habéis visto la campaña de DAM, cómo la manejan en redes sociales, ¿no? Que los propios consumidores generan la historia alrededor de DAM. Bueno, pues cuando alguien está poniendo una foto de su familia, tomando una cerveza, etcétera, está transmitiendo una emoción. Las redes sociales es lo que yo creo que hoy por hoy mejor funciona, ¿vale? Es la segunda vía y es rastrear esa emoción. Y hay una tercera vía que se está probando, está funcionando. De hecho, nosotros hacemos cosas que es neuromarketing. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo cosas en técnicas, bueno, le llamamos Emotion Lab, que es reconocimiento de los 128 músculos faciales que están ligados directamente con las emociones principales que pueda tener una persona. Esto sería, yo diría, son los 3 escalones. El tercero suena un poco a rocket science, pero no lo es tanto, va a ser una realidad. Y yo creo que hoy por hoy la fuente de conocer emociones la tenéis todos en las redes sociales. Y obviamente vuelvo otra vez a la problemática de antes, y es que para explotar esa información necesitas irte a herramientas analíticas medianamente avanzadas. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Bueno, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Perfecto. Un aplauso, gracias. por favor. Gracias.